Muy buenas tardes. Qué rico volver a compartir y a vernos por este medio con caras muy conocidas y caras nuevas también que veo que nos acompañan. Doctor Carlos Mauricio, un gusto verlo de nuevo. Doctor Julián, doctor Juan Sebastián. Un saludo también muy especial al doctor Carlos Vanegas, que es el dueño de este programa y que lo ha llevado a buen curso jueves tras jueves, pero como muchos en nuestro país está siendo presa de la velocidad de contagio que tenemos con la nueva variante COVID. Entonces esperamos se recupere muy bien y pronto. De todas formas está por allá moviendo los hilos y organizando la parte técnica. Desearles de todo corazón un muy venturoso año 2022, agradecerles su generosidad de acompañarnos y atender esta invitación a los conversatorios para la sostenibilidad. Este es el tercer año que iniciamos y que estamos trabajando alrededor de compartir conocimiento y de propiciar estos espacios para que propios y quienes se suman podamos enriquecer el conocimiento a través de todos en esta comunidad de conocimiento. Así que desearles un feliz año 2022, que sea lleno de esperanza y de reactivación en compañía de todas sus familias y de sus equipos de trabajo. Como siempre ha sido el interés de Zona Segura y en especial de este espacio, hacer del tema de gestión de riesgos, de continuidad de negocios, de gestión de crisis, hacerlo de una manera sencilla, comunicarlo, desmitificar a veces tantas situaciones que se generan alrededor de este tema. Entonces hoy particularmente queremos compartir con todos ustedes un tema de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional, que es el tema de SAGRILAF, y para lo cual nos acompañan dos especialistas, que son el doctor Julián López y el doctor Juan Sebastián Cabrera, que llevan un buen número de años trajinando con este asunto. El doctor Julián es ingeniero industrial de la Universidad de La Sabana, con más de 13 años de experiencia en el tema de gestión de riesgos, muy hacia el tema de la cadena logística particularmente, como quiera, que estuvo vinculado por largos años a una prestigiosa y grande organización internacional, y el doctor Juan Sebastián, abogado de la Pontificia Universidad de Nariño, también con más de 9 años de experiencia en el tema de cumplimiento, y les agradecemos mucho su participación para que nos hagan de manera sencilla en esta hora y media, en la modalidad del conversatorio, que nos aterricen y nos acerquen esa cantidad de términos, de la carrera que ha hecho, si se ha entendido bien, porque muchos de nosotros sabemos que es algo de cumplimiento obligatorio, pero a veces la calidad de la información no es tan certera como para entender la realidad y para entender que no solamente es un tema de obligatorio cumplimiento, sino cómo, junto a las demás gestión de riesgos, son el camino para la sostenibilidad y la perdurabilidad de las organizaciones. Sin más, pues darles la bienvenida, darles los agradecimientos, doctor Juan Sebastián, doctor Julián. Aquí, como ustedes lo saben, porque también han participado en otros de estos jueves de conversatorios, pues es eso, una charla amigable, sencilla, en donde nos nutrimos de todos los que participamos, con el único fin de eso, de enriquecer esa comunidad de conocimiento y de acercar los conceptos y de poder tener guías más certeras en temas como estos, que a veces se vuelven una cosa
de gran envergadura, pero que sé que ustedes, por la vasta experiencia que tienen, pues lo van a hacer con mucha sencillez y con mucha certeza. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a Zona Segura por la oportunidad de compartir este espacio. Creo que compartimos con ustedes esa filosofía y esa idea de compartir el conocimiento, pero hacerlo de una manera sencilla. Hay muchas temáticas que en el día a día se vuelven complejas en la medida que se analizan desde una perspectiva en particular. Lo que nosotros buscamos es aterrizar una perspectiva general que dé unos conceptos importantes a cada uno de los asistentes y que esto se pueda bajar a cada una de sus organizaciones o sus necesidades. Entonces, este espacio me parece espectacular, pues, para que podamos compartir esa experiencia que tenemos y que también nos podamos nutrir de todos los asistentes de los conceptos y los comentarios que nos puedan dar. Sí, muchas gracias a todos los miembros de Zona Segura por la invitación, a los asistentes, muchas gracias por participar en este espacio. Me uno a lo que dice Julián sobre el tema. Muchas veces nos venden los sistemas de gestión como ciencia de cohetes, lo vemos como otra carga administrativa, y nosotros lo vemos más, a pesar de que tiene un componente administrativo muy grande dentro de las sociedades, lo vemos más como una herramienta para la sostenibilidad de las empresas, porque mitigamos varios riesgos que pueden que el negocio se me interrumpa, como ha pasado con grandes empresas, y lo vemos más como esa herramienta para la toma de decisiones también relacionadas a la operatividad de la compañía. No siempre las metas comerciales tienen que estar por encima de un riesgo de contagio, de un riesgo de reputacional que me puede acabar con la compañía. Entonces, la idea es traerles un poco de la experiencia que hemos logrado adquirir durante varios años haciendo este tipo de sistemas. Nosotros lo vivimos tanto como empleados de una gran compañía, así como consultores, y entendimos un poquito más cómo es el funcionamiento de varios sectores. Entonces espero también que la ayuda del público y de los asistentes enriquezcan este espacio. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, entrando en materia, el título de nuestro conversatorio es, el día de hoy, tiene que ver con mitos y realidades del SAGRILAF. Y quisiera pedirles para iniciar una traducción, si me permiten el término, de lo que significa SAGRILAF, o SARLAF, o todo ese alfabeto que se ha tejido alrededor de las siglas. Bueno, el SAGRILAF, ahora SAGRILAF, porque antes SAGRLAF, antes del SAGRLAF, SARLAF y antes CIPLA, bueno, ha tenido una evolución. Significa Sistema de Autocontrol de la Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. SAGRILAF. ¿Cómo es? Sistema de Autocontrol de la Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Eso es un párrafo completo. Muchas gracias. Por eso es SAGRILAF. Y supongo que va a venir otra normatividad y le van a aumentar una letra, y entonces se nos va a volver más grande, porque lastimosamente las normas colombianas somos así, ¿no? Somos una cobija de retazos. Cogemos de a poquitos y vamos agregando más y más y más normas y más cumplimiento normativo a los sistemas, y se nos van agrandando los nombres. Pero eso es lo que quiere decir. Es un sistema de gestión integral del riesgo de lavado de activos, pues como para que nos vayamos enfocando. El sistema está basado en cómo yo mitigo ese riesgo de contagio, ese riesgo reputacional,
ese riesgo operativo y ese riesgo legal que tengo si me veo, perdón la redundancia, contagiado con alguno de estos fenómenos que han afectado muy duro tanto a Colombia como al resto de países del mundo. Muchas gracias, Juan Sebastián. En ese orden de ideas, lo que tradujo de la sigla y las diferentes letras de lavado de activos, financiación de terrorismo y otras, ¿cómo se convierten en un aspecto de interés para las diferentes autoridades, para los entes regulatorios, tanto nacionales como internacionales, como usted lo mencionaba? Bueno, esto no es un capricho del gobierno. O sea, esto no es que solo Colombia, a través de sus superintendencias, empezaron a hablar sobre cómo mitigar los riesgos de lavado de activos. Esto viene de mucho más atrás, de una necesidad global de mitigar estos fenómenos por la cantidad de, no sé, terrorismo, cantidad de atentados, tanta gente financiando estos atentados terroristas. Un ejemplo básico, las Torres Gemelas. Esa necesidad global de saber cómo las empresas pueden cuidar su operatividad, identificando todos esos riesgos asociados al lavado de activos y financiación al terrorismo. Es por eso que el GAFI, por sus siglas, el Grupo de Acción Financiera Internacional, se reúnen en varios países, crean el GAFI y expiden 40 recomendaciones de cómo podemos, todos los países, mitigar el riesgo de lavado de activos. De ahí, en Latinoamérica se crea el GAFILAT, que es lo mismo del GAFI, pero en Latinoamérica toman esas recomendaciones y a través de los gobiernos que hacen parte del GAFILAT y pues obviamente del GAFI, empiezan a través de las autoridades a crear este sistema basado en algo muy importante, que es el conocimiento del cliente. Al inicio hablábamos del conocimiento del cliente, ahora ya estamos hablando de un conocimiento de la contraparte, porque yo no solamente hago negocios con mi cliente, yo también hago negocios con un proveedor, con mis mismos colaboradores, funcionarios, con los mismos accionistas, con los mismos administradores de una sociedad. Entonces hablamos ya de contrapartes, de todas aquellas personas en las cuales o con las cuales yo tengo una relación o un vínculo, sea legal, sea comercial, y de ese conocimiento de cliente, de contraparte, perdón, entonces yo identifico o tomo esas recomendaciones del GAFI y empiezo a identificar cuáles son esos aspectos que me pueden ver, que me puede ver inmerso en el tema del lavado de activos y financiación al terrorismo. Pues todos sabemos que el lavado de activos tiene un impacto gigante a la economía, a la sociedad, y ese impacto hace que los gobiernos empiecen a preocuparse más de cómo sostener de cómo las empresas son sostenibles en el tiempo, mitigando estos riesgos. Esto ha tenido una evolución muy grande desde que se empezó a hablar acá en Colombia. Empezamos, por ejemplo, la circular 170 de la DIAN con conocimiento del cliente, que era un formato que uno llena diciendo que definitivamente uno hizo lo posible por conocer con quién estaba haciendo negocio. Este tema empieza en Colombia muy light, digámoslo así, con la superintendencia financiera, pues porque es el sector financiero es el sector más vulnerable al tema del lavado de activos, con algo que se llamaba el CIPLA, y era un checklist, era solamente saber que tengo la Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación legal, check, tengo el nombre y la cédula del representante legal, check. De ahí, acogiendo todas estas recomendaciones, insisto, del GAFI, empiezan ya a adentrar un poco o a profundizar un poco sobre el tema, sobre cómo, bueno, yo ya conozco al cliente, pero tengo que conocerlo un poquito más. Entonces pasamos a lo que se conoció como el SARLAF, se jerarquiza un poquito más,
el tema del oficial de cumplimiento, pasamos al SAGLAB, que ya se trata no solamente de conocer al cliente, sino de tener un formulario de conocimiento del cliente, de conocimiento de contraparte, sino ya se lo toma como un sistema de gestión y pues eso evoluciona junto con la Superfinanciera, que en octubre del 2020 expide el SARLAF 4.0 y las supersociedades, acogiendo todas esas recomendaciones y viendo que su hermanito, Superfinanciera, está evolucionando en el tema, saca adelante el SAGRILAB, basando mucho en la recomendación 1 del GAFI, que es hablemos sobre evaluar el riesgo, identificarlo y clasificarlo. O sea, yo si tengo una buena evaluación del riesgo, si lo identifico y puedo conocer a mis contrapartes, entonces voy a tener mucha menos probabilidad de que me contagie. Ese es el interés de los reguladores, contestando a tu pregunta. La financiación al terrorismo, todo el tema de lavado de activos, la proliferación de las armas de destrucción masiva, pues tienen unos delitos asociados que están ahí y que las autoridades se dieron cuenta de que no solo hablábamos de esos 3 delitos, sino que convergen o se asocian muchos más que pueden llegar a impactar. Perfecto, muchas gracias. Cuando se habla de lavado de activo y financiación de terrorismo, pues por obvias razones está, y tú lo mencionabas hace unos instantes, está muy asociado a una condición de nuestra historia y de muchos de nuestros países cercanos al tema del narcotráfico. ¿Qué otras actividades o qué más actividades tienen o están relacionadas con el tema de lavado de activo y financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva? Masiva, sí. Bueno, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son, digamos, los delitos base del lavado de activos. El principal mito que se tiene cuando uno le hablan de lavado de activos es todo con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico es el que lava dinero, el que le da una apariencia de legalidad a un dinero adquirido de forma ilegal o cometiendo ilícitos. Y pues ese es el principal mito que queremos resolver en cuanto a no. Sí tiene mucho que ver el narcotráfico, pero hay alrededor de 64 delitos asociados al lavado de activos. Corrupción, secuestro extorsivo, la extorsión como tal. Todos los dineros que yo adquiero de manera ilegal, de alguna forma, tienen que ingresar al sector real o al sector financiero. Eso es lavado de activos, darle esa apariencia de legalidad. Por ejemplo, yo secuestro a la mamá de Julián y le digo, oiga, tengo a su mamá secuestrada, págueme 100 millones de pesos y yo la libero. Julián cumple con eso, yo de alguna forma tengo que lavar ese dinero, tengo que decir que ese dinero fue adquirido de manera legal. Entonces, yo no sé si entre los asistentes hay una serie muy buena que se llama Breaking Bad, que en Colombia hicieron una homologación sobre la misma y se llamaba Metástasis, y trataba de un profesor de química que estaba aburrido, tenía cáncer, pero sabía hacer metanfetaminas, empezó a hacer metanfetaminas, empezó a venderlas y tuvo que, para lavar el dinero, comprar, si no estoy mal, un lavadero de carros, y entonces ellos decían, bueno, ¿qué lavado quiere? Es sencillo, perfecto, vale $14, pero en el registro voy a dejar que fue con polichada, $80. Sí. Así se empieza a lavar activos. ¿Por qué? Porque pues, él tenía que, en cierta medida, justificar sus ingresos. Otros ejemplos de delitos asociados, delitos que van de la mano, el contrabando. El contrabando también.
uno con contrabando gana dinero cometiendo un delito, luego tengo que justificarlo de alguna manera, entonces puedo hacer ese lavado de activos a través de, no sé, me pongo una panadería o me pongo un negocio o digo que son fuentes de ingresos, no sé, de honorarios de abogado, algo así. Entonces, repito, todo ese dinero adquirido ilegalmente tengo que darle una apariencia de legalidad. Aquí hay una empresa de aviación muy grande y eso es de la vida real. Las grandes narcotraficantes les pagaban o les daban bonos a las azafatas para llevar dineros al exterior y poderlos legalizar en países diferentes a Colombia. Y se dieron cuenta, eso es un tema del 2016, si no estoy mal, y se dieron cuenta que las azafatas que tienen un control menor para ingreso al aeropuerto, a pesar de que tienen sus controles, ellas llevaban cantidades de dinero superiores a las que normalmente uno puede llevar y así lavaban activos. Si no estoy mal, la Fiscalía abrió delito por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Y todos esos delitos asociados hacen que, como dije anteriormente, los gobiernos pongan más atención a esa mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. Aquí me parece importante, y también es otro mito, sería el segundo mito que tiene el lavado de activos, no con los que estamos trabajando en esto, sino con la gente del común, digámoslo, y es que el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Hola. ¿Aló? Y la financiación al terrorismo, la financiación al terrorismo solo se hace con dinero ilegal. La financiación al terrorismo es un delito que puede cometerse también con dineros legales. No sé, una empresa que presta servicios de logística da un dinero a un grupo terrorista para efectos de causar un ataque terrorista a la alcaldía, no sé, de Bogotá. No necesariamente el dinero con el que se produjo el atentado es ilegal, es producto de los servicios que está prestando esta empresa. Para la proliferación de armas de destrucción masiva, y es otro mito, no necesariamente es que yo dé dinero para la comisión de los delitos, sino la misma empresa de logística pone a disposición del grupo terrorista su bodega para almacenar todas las sustancias que puedan hacer un arma de destrucción masiva, llámese nuclear, llámese biológica, química, todo lo que pueda hacer de destrucción masiva. Entonces, ese es otro mito que se tiene, o ese es otro mito que se tiene de que la financiación al terrorismo y la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva solo se da con dineros ilegales o solo se habla de fuentes de financiamiento de dinero. No, puede haber muchos más factores para colaborar con ese financiamiento. Una empresa de transporte que ayude a transportar estos elementos básicos para construir una bomba, almacenar en una casa armamento, bueno, en fin. No solamente la financiación al terrorismo se da con dinero, sino también con todo, digamos, esa cadena logística para hacer un atentado terrorista. Entonces, eso es otro mito que debemos despejarnos. No solamente es narcotráfico y no solamente se financia el terrorismo con dinero, se financia el terrorismo con colaboración administrativa, operativa, logística. Y esto pues afecta mucho a las empresas, sobre todo, por ejemplo, las empresas de transporte son muy vulnerables y si no estoy mal, y Julián me corregirá, tuvimos en algún momento una empresa que transportó, que salía con productos legales, pero transportó o ayudó a transportar cocaína y otros elementos ilegales dentro de una carga legal. Entonces, eso es financiar el terrorismo, eso es
cometer actos ilícitos asociados al lavado de activos y la financiación al terrorismo. Perfecto. Tenía la mano levantada hace unos instantes el señor José Ramiro. Le escuchamos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Creo que llegué unos minutos tarde sobre un tema que estabas hablando cuando en el conocimiento del cliente y efectivamente el tema de los beneficiarios finales. Supersociedades no ha sido muy clara en definir los beneficiarios finales, cómo los debemos conseguir esa información cuando pues obviamente quienes deben proveernos de esa información están amparados por la legislación, donde dice que pues, efectivamente pueden tener ese limitante o no presentar la información si se requiere. Entonces, Supersociedades solamente te dice, oiga, haga todo lo posible y deje una trazabilidad de lo que nosotros estamos haciendo por consecución de la información. No ha sido claro tampoco en qué documento nosotros pudiéramos dejar esa trazabilidad que ellos mencionan, porque no puede ser solamente correos a nivel nacional, sino que cuando tienes proveedores del exterior y esos proveedores también requerimos nosotros ubicar los beneficiarios finales, ¿cómo se maneja este tema? Porque Supersociedades no ha sido muy clara con eso. Claro que sí. Ese es el inconveniente que hemos tenido con esa debida diligencia y conocimiento de beneficiario final. Elevamos una solicitud desde Cuadrico a las supersociedades diciéndole, dígame, ¿cómo hago? Lastimosamente las supersociedades, como tú lo dices, nos remitió a la norma. O sea, nos remitió a la circular y nos dijo, mire, en la circular, en el numeral tal, dice esto. ¿Qué hemos hecho nosotros operativamente como para demostrarle en cualquier auditoría o en cualquier riesgo, en cualquier situación que me pueda materializar el riesgo? Lo que nosotros hemos hecho es, bueno, yo ya le envié el correo, yo ya lo solicité, usted me mandó el formulario de conocimiento de contraparte, perfecto, no me envió la información que necesitaba. Generalmente, y esto pasa sobre todo con los grupos empresariales, y están en toda su derecho, sobre todo las sociedades anónimas, porque pues, por eso son sociedades anónimas, es decir, siempre hemos, desde que era empleado y como ahora como consultor, siempre hemos dicho que pues, en parte conocer al beneficiario final desnaturaliza la sociedad anónima. Entonces lo que nosotros general hemos hecho o le hemos dicho a los clientes que hagan es, no sé, una certificación. Dígame que definitivamente yo sí le solicité a usted, qué pena se me va a descargar. Pensé que estaba conectado. Yo sí le solicité a usted la información, certifíqueme que lastimosamente es tan confidencial que usted no me la puede enviar. Algunas empresas lo han hecho. Entonces el representante legal certificó que el beneficiario final es un informador. Los datos del beneficiario final son confidenciales, por lo tanto no pueden ser suministrados para conocimiento del cliente. Y digamos que con eso nosotros hemos logrado, entre comillas, blindar a las empresas cuando esa información no ha llegado. Esa sería como la recomendación que hemos dado, nos ha funcionado. ¿Qué pasa? Que cuando hace auditorías la Superintendencia de Sociedades, uno, y pasa lastimosamente siempre, uno se atiene a la úlcera del funcionario que lo está auditando. Entonces hay funcionarios que van a decir, listo, perfecto, sí, o de pronto te ponen una inconformidad, una no conformidad sobre ese tema y puede pues pasar a mayores. Pero lo que nosotros hemos hecho con clientes y las recomendaciones que hemos dado y que hasta el momento hemos pasado bien es esa. Dejar la trazabilidad por correos y si ya no, venga, certifíqueme que eso es confidencial y así me cuido yo. Si ya pues no me la da, lastimosamente, pues como lo que decía al principio, esto es una cortina, una cobija de retazos y la misma ley me deja una amplia interpretación, pues ahí sí dice, mire, usted me dice que yo tengo que tener una trazabilidad, aquí está mi trazabilidad. Yo no puedo obligar a una contraparte que me entregue documentación que muy posiblemente es muy confidencial. Y para las partes extranjeras, los beneficiarios finales de las partes extranjeras,
pudiéramos tener también esa trazabilidad a través de correos y la superintendencia, para ellos sería válido eso. Tú sabes que la normativa del exterior, todos los países no tienen la misma normativa, y hay unos que obligan, hay otros que simplemente limitan, y hay otros que simplemente dicen, no conozco lo que me estás mencionando, pues no estoy en la obligación de compartirte esa información. Correcto. En teoría, lo que requiere la superintendencia, que también fue objeto de consulta por nosotros, y en un momento lo que dijo es, yo necesito es que usted haga todo lo razonablemente posible para conocer a su cliente. Entonces, esa amplitud de lo razonablemente posible para conocer, yo le puedo mandar un correo electrónico a mi proveedor o mi cliente internacional diciéndole semanalmente, oiga, por favor esto, oiga, por favor, y nunca me va a responder. Pues yo le podría decir a las supersociedades, mi medida razonable fue esta. Yo no puedo viajar allá a decirles que me firmen, yo no puedo solicitar a través de la justicia de ese país que me dé la información que requiere. Entonces, a tu pregunta, sí, esa trazabilidad, o sea, la idea es demostrarle a las supersociedades que uno hizo todo lo posible. No sé, un récord de llamadas, correos electrónicos semanales, mensuales, no sé, como ustedes los manejen. Porque sí, ese inconveniente no solo lo tienen ustedes, sino que lo tenemos absolutamente todas las empresas cuando mi contraparte no me quiere dar la información. Muchas gracias. El señor Elkin Jesús Villegas también tiene levantada su mano. Escuchamos su aporte. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy con ustedes. Tengo una consulta. Pues ingresé tarde, no sé si de pronto ya habían hablado del tema. Es la siguiente. Yo tengo entendido, y me corrigen pues si me equivoco, el SARLA 4.0 pues está, o lo regula la superfinanciera, el CISLAB, la supertransportes, y el SARLA pues la supersociedad, es cierto. Estuve en un conversatorio antes de acabarse el 2021, donde pues una persona idónea nos manifestaba que el SARLAF estaba ya obsoleto porque pues iba a ser reemplazado por el SARLAF. Entonces es como la duda que yo quedé ese día, y pues acabo conversatorio y no alcanzo a hacer la pregunta. No sé si de pronto me la pueden resolver. Sí, entiendo tu pregunta. Más o menos es qué está aplicando en este momento, si el SARLAF o el SAGRILAF. Correcto, sí, sería como ese tema, porque pues en varias ocasiones están diciendo, pues he escuchado pues que ya el SARLAF está obsoleto y que el SAGRILAF es el que está aplicando ahora. Correcto, vale. Entonces te comento. A través de la circular externa 016 del 24 de diciembre del 2020, las supersociedades derogó, digámoslo así, o reemplazó totalmente el capítulo 10 de una circular básica anterior, y nos dijo, ahora ya no se va a hablar de SAGRILAF ni SARLAF, sino se va a hablar de SAGRILAF, porque ahora vamos a tener que mitigar el riesgo integral de lavado de activos. Entonces, a partir del 2020, la circular 016 es aquella que rige, y lo que rige es el SAGRILAF. ¿Listo? Tanto así que las supersociedades dijo a los nuevos obligados, por favor, tienen hasta el 31, dieron plazo hasta el 31 de agosto del 2021 para diseñar e implementar el sistema, y aquellos que ya estaban obligados les dieron hasta el 31 de mayo, si no estoy mal, sí, hasta el 31 de mayo, para actualizar a la nueva normativa. Entonces, lo que está vigente en este momento es el SAGRILAF. Muchas gracias. Ahí quería yo complementar un poco la pregunta anterior sobre cómo soportar también la gestión o la trazabilidad con esa dificultad de conocer a los beneficiarios finales, y es un tema también de pedagogía con proveedores. Muchas veces creemos que
la pedagogía solamente es con una empresa que es más pequeña, pero también muchas veces tenemos que hacer pedagogía con empresas que son multinacionales, pero que no están adaptadas a la regulación o a las normas de nuestro país. Entonces, es poder demostrar que yo hago una pedagogía, que yo le indico a mi proveedor, trato de darle las pautas de funcionamiento que tiene una empresa local, y a través de esas pautas comparto lo que me está pidiendo a mí como un requisito la superintendencia, ya sea sociedades, financieras, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como otro punto donde yo puedo dejar un registro. Digamos que la trazabilidad, y como lo dice Juan, la norma me deja abierto a interpretación algunas cosas y no me deja establecido cómo demostrar la trazabilidad. Entonces, esa capacitación, esa sensibilización a mi contraparte y de alguna manera formarlo para que opere en mi país, es también una forma de tener una trazabilidad sobre lo que he hecho y de las medidas razonables que yo estoy tomando para conocer la información de mi contraparte. El señor Janer Andrés Cañas tiene también una participación, don Gustavo Adolfo y Carlos Mauricio, en su orden. Buena tarde. Gracias, Carlos. No sé si me escuchas ahí perfectamente. Muy bien, yo te escucho muy bien. Muchas gracias. Complementando lo que decía Julián, que es un buen punto, y es cómo buscar las formas de conectar y obtener la información que más podamos. Tengamos en cuenta que los que estamos acá o somos oficiales de cumplimiento o hemos tenido contacto con Sagrilab o es nuestra primera participación con este tema, pues apóyense también con otros oficiales de cumplimiento, averigüen con ese proveedor o con ese cliente, venga, tengo problemas para obtener información por parte de ustedes, tienen un oficial de cumplimiento y tengan en contacto a esa persona. Otro puntico que de pronto mencionaba Juan y que yo me imagino que lo van a tocar más adelante es el tema de buenas prácticas, porque la circular aparte puso a muchas organizaciones a lidiar con esto conforme a los montos en activos y sus ingresos del año anterior, pero también puso unos más pequeñitos como que venga, no se me vayan muy lejos, implementen algo que ellos llaman buenas prácticas, que es simplemente un Sagrilab más pequeño. O me corrige de pronto Juan, que tenga más conocimiento del tema, si es el mismo elemento, porque a fin de cuentas tienes que implementar matrices, tienes que implementar políticas y tienes que implementar un manual. Ese era el aporte. Muchísimas gracias. Adelante, Julián. Bueno, pues en la medida, y muchas gracias por ese complemento, efectivamente, la superintendencia reguló después de activos e ingresos superiores a los 40.000 salarios mínimos, las empresas obligadas. Sin embargo, como muy bien lo mencionas ahora, dejó como ese régimen de medidas mínimas que llaman en la circular para que sea implementado por esas sociedades que no están obligadas, pero que deben implementar esas prácticas que son asociadas a gestionar el riesgo, que efectivamente me ponen un modelo similar, y lo decías muy bien, como un modelo chiquito pues de un Sagrilab, pero que efectivamente dentro del marco no obligatorio sí dice que yo debo tener y que puedo estar sujeto a vigilancia de la superintendencia de las medidas que estoy implementando. Entonces, sí es un llamado, y esto es algo que yo siempre lo ejemplifico de una manera de pronto muy sencilla, pero que ayuda a entender, y es que cuando un ladrón se quiere robar un carro, pues muy seguramente coge el carro que está en la calle y no el que está en el parqueadero, porque el que está en el parqueadero está vigilado. Entonces, también entendemos que las empresas que no tienen la vigilancia, que no tienen esta obligación de las supersociedades, pues muy seguramente van a ser un poco más vulnerables y van a ser un foco de atención de alguien que quiera lavar dinero. Y ahí la importancia de esas buenas prácticas, que en primera instancia se sugieren por parte de las supersociedades, como ese régimen de medidas mínimas, pero que a la larga, y lo que creemos y lo que hemos visto que viene pasando, es que esos topes que hoy en día son 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, muy seguramente en el futuro se irán reduciendo y ya serán 30.000 y serán 20.000 y se irá bajando, y lo mejor para las empresas es empezar a implementar esas prácticas que permitan de alguna manera estar listos cuando la regulación ya sea como empresa obligada y no como una empresa adoptante de un régimen de medidas mínimas. Sí, de hecho,
De hecho, ahí, qué pena, se me desconectó 2 veces, pero complementando, alcancé a escuchar un poco la pregunta. El régimen de medidas mínimas, y básicamente es, haga lo mismo pero más chiquito, pero igual tengo que tener un tema administrativo y operativo grande. Tanto así que como ya las super sociedades con el SagriLab me permite tercerizar el servicio oficial de cumplimiento, que algo que personalmente no estoy de acuerdo, me obliga a, como oficial de cumplimiento externo, a tener ese régimen de medidas mínimas. Entonces, ese régimen de medidas mínimas intenta que esas empresas que pegaron en el palo, el año pasado eran 36.000 millones de pesos y yo saqué 35.000 en ingresos, 35.900, pegué en el palo, no estoy obligado, pero tengo un flujo gigante de ingresos o de activos, sobre todo las inmobiliarias, por ejemplo, que tienen unos activos muy grandes, sobre las que alquilan bodegas. Entonces, venga, mitigue ese riesgo, conozca su contraparte, haga un sistema no gigante, pero sí intente que cuando ya no pegue en el palo, sino haga el gol y cumpla con los requisitos para ser obligado a SagriLab, sea más fácil la transición, vaya acostumbrando a sus clientes, contrapartes, a que usted va a solicitar unos documentos para conocerlos y no le dé el golpe que les dio a los nuevos obligados, y es el común denominador de todos los que hemos asesorado, y es que usted me va a truncar los negocios. Si yo le pido a ese señor toda esa documentación que usted me dice, él no va a hacer negocios conmigo. Entonces lo que nosotros hacemos es, sí, pues de pronto sí, pero véalo más, no solo por cumplir, sino como una herramienta para protegerse usted. Entonces, ese régimen de medidas mínimas es como los pininos en el SagriLab, que tiene su componente administrativo grande, pero que sería muy bueno. Si nos vamos a hablar, por ejemplo, de programa de transparencia y ética empresarial, también me hablan de de obligados y adoptantes, que son aquellas empresas que quisieron, porque lo ven como una herramienta, adoptar ese tema. Entonces, es bueno, sí, hay una carga administrativa, pero dejémoslo de ver como solo por cumplir, sino como una herramienta para poder tomar decisiones. Señor Gustavo Adolfo, le escuchamos. Muy buenas tardes. Mira, mi consulta va más dirigida precisamente a esto último que decía el doctor Juan, y es con relación a, por ejemplo, cuando un proveedor, por ejemplo, no me quiere o no quiere entregar a la empresa la documentación para ayudar cumplimiento de SagriLab, pero se me presenta un escenario nuevo y es más que todo, por ejemplo, ahora en el tema de la tecnología. Yo que trabajo en empresas que tienen que ver con esto. Y como es de común conocimiento, el tema de la tecnología ahora es muy complicado por el tema de escasez y de transporte, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, contrato con una entidad estatal, el cual me va a pedir unos equipos que tengo que, por ejemplo, exportar de otro país. Y solo hay un proveedor que me lo puede traer rápido, por así decirlo, pero si yo, por ejemplo, me pongo digamos, a pedir toda esta documentación y ese proveedor no me lo quiere entregar, ya se me presenta el escenario de que, o no sé hasta qué punto uno lo puede manejar, tengo el escenario de que si no trabajo con este proveedor, estoy sujeto a un incumplimiento por parte de la entidad estatal. Pero si trabajo con este proveedor y, digamos, tengo el riesgo de que ese proveedor tenga algún tema de lado de activos, porque, digamos, es del exterior, digamos que es complicado saber, pues, sus actividades financieras o, pues, qué es lo que hace, porque, digamos, como decía, pues, el señor Julián, pues, yo no puedo viajar hasta allá para mirar que esa empresa qué es lo que hace. Entonces, no sé cómo puedo darle trazabilidad de tal manera de que, pues, no me declaren un incumplimiento, pero tampoco, pues, digamos, tenga un problema con la autoridad competente en Colombia en el tema de SagriLab, porque, digamos, la empresa no me entrega la documentación o no me brinda información, pero necesito la tecnología que esta empresa vende para yo poder cumplir con la entidad estatal o con un privado. Entonces, no sé si ustedes me pueden como dar una idea de cómo le puedo dar manejo a este tipo de casos. O sea, estamos hablando de un proveedor crítico, ¿verdad? Un proveedor que Exacto. definitivamente, si es él
o es él, no tengo otra opción. Exactamente. Ahí, y volvemos al tema, ahí es, tome las medidas razonables para conocer su contraparte. Las medidas razonables es que yo le pedí la documentación por lo menos mínima. A mí ya me parece sospechoso, y se lo digo así, si yo le pido los documentos mínimos, como, no sé, un certificado de que si es un exterior, que la empresa existe, por lo menos. El nombre e identificación del representante legal, o no sé, el BOAR, a nivel internacional. Y con esos datos mínimos. Y dejar evidencia de que yo solicité, pero lastimosamente ese proveedor no me ha dado respuesta o no se ha dejado conocer en la profundidad que yo quería hacer. Entonces es dejar esa evidencia. Eso es lo que recomiendo. Si ya se niega a darme la información mínima, entonces yo ya creo que ahí hay un tema, pues, un poquito más profundo de, venga, que yo sé que es el único, es mi proveedor crítico, pero yo por lo menos tengo que saber quién va a firmar el contrato, quién va a firmar el vínculo comercial o legal que vaya a tener. Si no me lo quiere dar, entonces yo ya levanto la mano y digo, no, pues el oficial de cumplimiento tiene esa facultad y debe tener esa facultad de poder decir, si no me entrega los papeles, pues lastimosamente las metas comerciales no pueden estar por encima del SagriLab. Luego, pues, hasta que usted no me entregue eso, pues yo, no sé, lo bloqueo, no le pago y le digo a la entidad, mire, o sea, a mí sobre todo pues a las entidades públicas, no es que yo no le estoy incumpliendo, pero por una misma normativa que una superintendencia que me vigila me solicita hacer. Y dejar esa trazabilidad. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, muy claro. Señor Carlos Mauricio, le escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Mira, varias cosas. Muy interesante todo lo que han dicho hasta el momento. Uno, para aclarar el tema de cuál es el vigente, si es el SagriLab o el SarLab. Cada superintendencia tiene un modelo de gestión de riesgos, ¿cierto? Y dependiendo la empresa el tipo de empresa y la superintendencia que lo vigile, ¿cierto? Pues vamos a tener que cumplir con ese sistema. Entonces, el de las supersociedades es el SagriLab, el de la superfinanciera es el SarLab 4.0, el del sector solidario creo que también lo llaman SarLab, el de transporte lo llaman SIGLab. Entonces, uno tiene que tener muy claro, ¿cierto?, cuál es la superintendencia a la cual uno le reporta y cumplir ese. ¿Qué pasa? Hay un caso, y si yo soy, no sé, una cooperativa de ahorro y crédito, ¿cierto? Pues tengo que ver si me vigila la supersolidaria o la superfinanciera. Pero hay un caso que es bien simpático, que es, adicionalmente a la superintendencia, la DIAN, para las OEAs, tiene un sistema de gestión de riesgos de los activos. Y ahí sí te toca cumplir ambos. Cumplir el de la superintendencia y cumplir el de la DIAN. Ahí sí no hay nada que hacer y a veces uno diría, no, pues deben ser bastante similares y a veces no lo son tanto. Eso era un aporte que quería hacer. Lo otro, Juan Sebastián, ya me contestaste una pregunta a la cual comparto contigo la posición. A mí el tema de que uno pueda tercerizar el oficial de cumplimiento me parece un absurdo, porque es que me exigen que yo conozca a mi cliente, pero quien va a hacer ese proceso de conocer al cliente es una persona que no conoce a la empresa, que es externo y que tiene que estar en todas las transacciones, pero no es mío. Es bien complicado. Yo nunca he entendido por eso y muchas veces ya estamos viendo oficiales de cumplimiento que están en 7, 8, 10 empresas, ¿cierto? En diferentes rubros de la economía nacional y que es muy complicado conocer un negocio a fondo para poder entender quién es el beneficiario final. Entonces, esa pregunta que te iba a hacer, pues ya me la respondiste. Y la otra que sí tengo la duda,
¿cierto? Y he leído últimamente muchas cosas sobre el tema y creo que nos va a complicar mucho la vida. Es todo el tema de los PEPs, las personas expuestas públicamente, y lo que son las personas extranjeras. Porque según lo que he leído, casi que cualquier actividad con un extranjero la tengo yo que casi que asumir y darle el tratamiento de una persona expuesta públicamente. Entonces, no sé si me puedes ampliar un poquito más sobre el tema. Bueno, sobre la claridad dependiendo de las superintendencias, muchas gracias, sí, es así. De hecho, tenemos, por ejemplo, una situación en donde la entidad está regulada por la superfinanciera y por las supersociedades. Es un híbrido totalmente rarísimo, porque la supersociedad le exige que haga unas cosas y la superfinanciera le dice que no, que tiene que hacer. Entonces eso ha sido un tema complicado ponernos de acuerdo. Dos, yo siempre con Julián le hacemos, cuando nos solicitan la tercerización del oficial de cumplimiento, nosotros siempre hacemos una pregunta y es: ¿usted está dispuesto a entregarnos facultades para poderle bloquear al presidente de la compañía porque está en lavado de activos? ¿Usted está dispuesto a entregarme la facultad de decir que no se hace un negocio, porque la responsabilidad va a ser mía, de una persona que tiene unas señales de alerta que se me pueden materializar? Entonces eso a mí me parece terrible, y gracias a eso las compañías que asesoramos han nombrado oficiales de cumplimiento de planta, porque a la larga ellos conocen su operatividad. Y tres, el tema de los PET es un tema muy arduo, muy discutido. Yo pertenezco a un grupo yo le llamo de entusiastas del lavado de activos, y ha sido muy discutido por varias razones, porque básicamente con la modificación que hubo en junio del año pasado, entonces uno tiene que conocer absolutamente a toda la familia del PEP, y si el PEP tiene sociedades, entonces tiene que conocer a los asociados cercanos, creo que se llama, me corrige Julián, sí, a mí nunca se me queda esa palabra, asociados cercanos, y es que al representante legal de la compañía, donde es accionista el PEP. ¿Qué hemos hecho nosotros? O qué hemos... cuando hay duda, es mejor blindarse, o pecar por exceso y no por que no hicimos las cosas. Nosotros, y de hecho lo tomamos de la misma circular que dice que todos los PET tienen que tener una debida diligencia intensificada. Entonces lo que nosotros hacemos y le decimos a las personas que asesoramos es: nada, trátelo como PEP, internacional, nacional, si fue capaz de firmar, no sé, o facultades de ordenador del gasto de un consulado o de otro país, bueno, en fin, lo que significa la persona expuesta políticamente, conózcalo, pregúntele, dígale que lastimosamente pues él se cataloga dentro del listado de PEPs, entonces que por favor diligencie un formulario. Nosotros, para no tener un formulario gigante de conocimiento de contraparte, lo que hicimos fue dividirla en dos y preguntar: ¿usted es PEP? Sí, bueno, entonces le toca también llenar este formulario de acá, porque si no se volvió un formulario de contraparte gigante. Entonces, lo que nosotros recomendamos, y me dices si te contesté bien la pregunta, es: hágale la debida diligencia. O sea, si usted tiene un indicio que es PEP, debida diligencia, consúltelo bien y hágale la intensificada y pregunte absolutamente todo, para que después le digan: no, mire, sí, definitivamente el señor no estaba dentro de la lista, pero bueno, por lo menos conocimos al señor y pudimos, nuestro control fue tan bueno que pudimos identificar que a la larga no fue PEP, o que definitivamente fue PEP, y que ya tenemos los documentos. Listo, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Sin duda es un tema de mucho interés, como hablábamos al comienzo. Entonces, qué rico invitarlos o comprometerlos a que seguramente nos acompañen en una segunda jornada, porque el tema es muy enriquecedor y nos va consumiendo tiempo que estamos aprovechando muy bien en este tema de compartir conocimiento, de acercar conceptos, y pues querría invitarlos a una nueva jornada.
Ya estamos pues programadas nuestras jornadas del primer trimestre de los diferentes conversatorios y que los encuentran en nuestra página web. Pero vamos a abrir el espacio, obviamente con la venia de ustedes, para que nos sigan acompañando y todo el público nos siga acompañando con sus aportes. Alrededor de preguntas, la señora Sandra Milena nos formula una pregunta que también la adhiero a Juan Sebastián. Algo parecido a que se tiene la tendencia o creer que el tema se soluciona asignando un oficial de cumplimiento y dándole unos lineamientos, y ese oficial de cumplimiento conocerá, por supuesto, los requerimientos de los diferentes sistemas de gestión. Pero como todos los sistemas de gestión de las organizaciones, no es una persona la que los ejecuta y los hace exitosos. ¿Quiénes más dentro de una organización deben hacer parte del SAGRILAF? Bueno, la norma afortunadamente jerarquizó roles y responsabilidades, y ese es otro mito de que el oficial de cumplimiento hace todo el sistema y es el dueño y es el único responsable. Eso se diluye un poco porque el oficial la asamblea de accionistas o junta directiva, dependiendo del tipo societario, tiene unos roles y responsabilidades que cumplir, entre ellos dotar o facultar o darle todas las herramientas necesarias al oficial de cumplimiento para que pueda ejecutar el sistema. El oficial de cumplimiento ejecuta el sistema, cierra brechas, capacita, bueno, tiene un poco de responsabilidades. El revisor fiscal tiene también ahora unas nuevas, tiene unas responsabilidades frente al sistema, sobre todo en sus auditorías y en su deber de denuncia. Y hay algo muy importante que nos parece a nosotros muy importante y lo hemos identificado, y son los líderes del proceso. Los líderes del proceso son los que están enfrente del cañón, son los que hacen el negocio directamente con la contraparte, llámese cliente o proveedor. Entonces, son ellos los que tienen que darle la información al oficial de cumplimiento para que ese oficial de cumplimiento tome las decisiones necesarias. Entonces, eso de que con el oficial de cumplimiento se cumple ya absolutamente todo y él es el único que hace la labor, no, eso es un mito, porque es que el oficial de cumplimiento tiene que tener la información recibida por esa primera línea, por ese líder del proceso que hizo el negocio, que solicitó los documentos y el que identificó una señal de alerta para que el oficial de cumplimiento, digamos no la haya identificado, pueda analizar. Entonces, operativamente no funciona que, nombré un oficial de cumplimiento, no, perfecto, ya él se encarga de todo. No, venga, yo tengo que tener un equipo interdisciplinario alrededor, unas herramientas tecnológicas, unos recursos financieros, administrativos, operativos, para poder ejecutar bien el sistema, pero necesito de los que conocen la empresa, de mis compañeros, de los entes de auditoría externa o interna, que me ayuden a identificar todas esas señales de alerta. Muchas gracias. Doctor Julián, normalmente, y hoy por hoy se habla mucho de la gestión de riesgos, no a la velocidad que todos quisiéramos que directivos y funcionarios de las organizaciones tomaran la conciencia de la vital importancia. ¿Cómo está inmersa la gestión de riesgos dentro del funcionamiento del SAGRILAF, dentro de esa gestión integral? Sí, Carlos, pues bueno, yo creo que de partida en el mismo nombre, en ese mismo acrónimo larguísimo que hablábamos al principio del SAGRILAF, tenemos la respuesta. Aquí tenemos un sistema de gestión de riesgos y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro del SAGRILAF. ¿Qué pasa? Es que las empresas estamos acostumbrados normalmente a tener controles, y esos controles nos ayudan a mitigar riesgos, pero no lo tenemos como un sistema. Muchas empresas, sobre todo las empresas que se ven obligadas a implementar un SAGRILAF, tienen un tamaño debido a sus activos, a sus montos en ventas, ya sea porque han interactuado con otros clientes que les han exigido como requerimiento algún control o proveedores, etcétera, etcétera, ya se han implementado controles.
Lo que pasa es que muchos de los controles están desordenados, no hacen parte de un sistema, no están conformados de tal manera que me boten a mí una alerta que me digan, oiga, algo puede presentarse mal. Entonces, yo creo que uno de los mitos es empezar a creer que de entrada el SagriLab y el funcionamiento del SagriLab es completamente una imposición y algo totalmente nuevo. Lo que tenemos que hacer es conocer muy bien el contexto de la organización, conocer con quién me relaciono, entonces toda la parte de los factores de riesgo ya empieza a jugar un valor importante, y es que tenemos factores de riesgos, contrapartes, canales de distribución, productos y jurisdicciones. Tener la capacidad de clasificar adecuadamente estos factores de riesgo y que de esa manera nosotros podamos empezar a hacer una gestión. Recordemos que cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos, muchas empresas se quedan con la imagen de, listo, yo tengo la matriz de riesgos, yo ya hago gestión de riesgos. Y la matriz de riesgos es una herramienta maravillosa, pero si se queda solamente en diligenciar la matriz, eso es una foto, y de ahí para adelante no vamos a hacer mucho. Yo necesito convertir esa foto de la matriz de riesgos en un video donde yo voy a empezar a hacer que esos controles, ya sean que yo ya tengo o que complemento con los requisitos que me dan las circulares, que me obligan a tener un SARLab, SagriLab, CIPLab, lo que sea, cuando yo ya enlazo esos controles con un funcionamiento adecuado, un sistema de reporte, órganos internos de la compañía como un comité de riesgos que me ayude a compartir información, a priorizar, ahí la gestión de riesgos toma relevancia. Y la respuesta más clara que a esa pregunta que me haces es, la gestión de riesgos es el corazón del SagriLab. Sí, es el punto de partida, es un sistema de gestión de riesgos enfocado a mitigar el riesgo de lavado de activos, financiación a la operación de armas de destrucción masiva. Y para mí, el punto clave para que esto funcione de esa manera es adaptar los controles y la gestión de riesgos que estamos haciendo a la realidad de la organización, es decir, a su contexto, con quién interactúo, dónde interactúo, a través de qué canales interactúo y qué le estoy haciendo llegar a mis contrapartes. Perfecto. Hilando la respuesta con algo que es genérico para el tema de gestión de riesgos, que su éxito está basado en el adecuado y buen diseño de los controles. ¿Cuál es la importancia de esos controles y de esas señales de alerta o campanazos que nos entregan esos controles específicamente en el tema de SagriLab? Y aquí hablamos de medidas razonables, hablamos de alertas, hablamos de controles. ¿Qué traduce esta partecita? Ok, listo. Entonces, los controles es, como te decía ahorita, es lo que le va a dar como tal el funcionamiento al SagriLab. El SagriLab está hecho para controlar y mitigar los riesgos asociados a los delitos de los que estamos hablando aquí. Pero yo tengo que buscar hacer viable el SagriLab en mi compañía. ¿Qué quiere decir? Muy seguramente una empresa del sector financiero tiene áreas completas, una estructura organizacional dedicada a mitigar el riesgo de lavado de activos y puede hacer tal vez una debida diligencia absolutamente todas sus contrapartes porque hace parte de su core de negocio. Pero si yo soy una empresa que produce cemento, que produce zapatos o que tiene cualquier otra actividad, pues muy seguramente esto me va a desviar de la razón de ser de mi negocio. Entonces aquí entramos con un concepto bien importante que tiene la circular, y es la segmentación de los factores de riesgo. Debo encontrar la manera de clasificar en diferentes grupos a todas mis contrapartes, a mis canales de distribución, para que yo pueda ejercer los controles adecuados. Voy a ponerles un ejemplo, y es que si yo voy a un almacén de grandes superficies y me quiero comprar una lata de gaseosa y un paquete de papas fritas, muy seguramente el cajero no me va a decir a mí que me va a hacer una debida diligencia y que tiene que hacerme todo un proceso de conocimiento del cliente y que tengo que aportar un gran número de documentos, porque eso ya no es una medida razonable para su negocio. Yo tengo que tomar la medida razonable dependiendo del nivel de riesgo que yo voy encontrando en mi contraparte. Caso opuesto sería que yo llegue a este almacén de grandes superficies y le diga que me voy a llevar 40 televisores, cada uno de 3 millones de pesos, pagando en efectivo. Eso ya es otra historia y muy seguramente el cajero me va a decir, esperemos un momentico, tengo que llamar a mi supervisor y le va a solicitar unos documentos. Entonces,
esos controles tienen que partir de esa adecuada segmentación para que el SagriLab sea viable. Y para que el SagriLab sea viable y los controles sean adecuados y me generen esas señales de alerta que son propias del negocio. ¿Sí? Si a mí me genera una señal de alerta que un señor llegó y me compró un paquete de papas y una gaseosa con un billete de 50.000 pesos, eso no es una señal relevante para mí, pero sí será una señal relevante para mí que una persona me va a comprar 40 televisores en efectivo en una de mis sedes de retail o de grandes superficies. Entonces, ahí lo que tenemos es una necesidad implícita de basar todo el engranaje del SagriLab en el contexto de la compañía. Y nos hemos dado cuenta como compañías que son del mismo sector, que son de tamaños similares, pero que tienen funcionamientos completamente diferentes, ya sea porque tienen lineamientos de casas matrices en el exterior o porque tienen un tipo de direccionamiento interno diferente, funcionan y tienen controles que son diametralmente diferentes. Y ahí es la importancia de empezar a conocer el contexto de la compañía, saber cómo es su funcionamiento y adaptar los controles para que esto no sea disruptivo, que ha pasado muchas veces. Cuando se hacen modelos de SagriLab, de CIPLAB, llamémoslo de una manera genérica, lo que se encuentra uno es con que hay controles que, como nosotros popularmente lo llamamos en Cuadrico, son un tiro en un pie. ¿En qué sentido? En que yo digo que voy a hacer, supongamos que soy este grandes superficies, y pongo en mi manual SagriLab que le voy a hacer una debida diligencia a absolutamente todos mis clientes. Ahí se pegaron un tiro en un pie, porque no es posible, porque no es viable para el negocio. ¿Cuánto le cuesta una debida diligencia a una empresa que puede tener 10.000 clientes en un día? Entonces ahí va a ser demasiado complicado y se va a perder la viabilidad del SagriLab. Entonces, ahí, y quiero hacer aquí un paréntesis para hacer una invitación, ya que estamos hablando de la ejecución como tal del SagriLab y pues ya Juan nos habló un poco de como el marco normativo regulatorio, pero cuando ya hablamos de los procedimientos y las metodologías de gestión de riesgo, estamos hablando de la ejecución en sí del SagriLab, y es que en conjunto Cuadrico y Zona Segura estamos haciendo y les haremos llegar a todos los que se inscribieron en este conversatorio a través de un enlace, un autodiagnóstico para que sepamos las empresas cómo están de cara al SagriLab, qué falencias tienen y sobre todo qué falencias hay en la ejecución, porque nos hemos encontrado con un fenómeno y es que todas las empresas obligadas el año pasado, al 31 de agosto, debían reportar un cumplimiento. Y efectivamente, documentalmente, adjuntaron un SagriLab, adjuntaron los pergaminos de un oficial de cumplimiento y se quedaron tranquilos porque todo está ok. Lo que se olvidan es que muy seguramente dentro de los próximos meses les va a llegar las supersociedades o la superintendencia que lo regule a decirle, déjeme ver lo que usted me puso en su manual, cómo lo está cumpliendo. Entonces ahí es importante que nos diagnostiquemos y que sepamos en qué nivel estamos del SagriLab. Ahí cierro ese paréntesis que quería hacer, ya que estaba hablando de controles y de ejecución. Vale, muchas gracias, Julián. Y vale el momento para compartirle al auditorio que realmente es un ejercicio bueno que también nosotros hemos venido haciendo en el tema de gestión integral de riesgos. Es poder mirar qué hemos hecho, qué estamos cumpliendo, qué no, establecer unas brechas y poder tener una intervención para cerrar esas brechas. Tiene la mano levantada J. Franco, no sé si es señora o señor, le escuchamos. Señor, muchas gracias. Juan Carlos Franco. Señor, bienvenido. Muchas gracias y gracias por un tan interesante tema. Una pregunta, ¿cómo se integra el SagriLab a las operaciones de otorgamiento de crédito? Es decir, hoy en día, y un poco también con lo que decía Julián, en qué tan viable es o no. Hoy en día todos los bancos nos están bombardeando de ofrecimiento de crédito, pero el SagriLab está en línea con eso. ¿Estudian el perfil de riesgo que pueda tener el cliente? ¿Es obligatorio o mandatorio para el sector financiero tener el SagriLab para esas operaciones? Para el sector financiero aplica particularmente el SARLAF 4.0. Digamos que dentro de los mecanismos de conocimiento de cliente efectivamente se debe conocer
estos indicadores financieros, estas centrales de riesgo y este tipo de reportes que se generan en este tipo de listas restrictivas, que nos dan el nivel de riesgo, por un lado, obviamente crediticio, de la persona que tenga la capacidad de endeudamiento, y por el otro lado también de su origen de fondos y de dónde proviene la manera con la cual va a responder con este crédito. Perfecto, muchas gracias. Doctor Juan Sebastián, se habla mucho de dotar al oficial de cumplimiento de todas las funciones. Desde su punto de vista, usted nos hablaba ahora de que afortunadamente se habían establecido diferentes roles dentro de las organizaciones. Y también nos hablaba, y no recuerdo si fue Carlos Mauricio, que nos hablaba de que hoy hay oficiales de cumplimiento externos que atienden hasta 10 empresas. ¿Qué es la parte clave de un oficial de cumplimiento? En cuanto a las funciones. Sí, funciones, responsabilidades, buenas prácticas, aspectos a tener en cuenta para que luego el tema no se salga de contexto. Usted nos hablaba de ese riesgo de tener un externo, sin ser peyorativo con alguien externo, pero es como tener en contexto la responsabilidad, los roles y demás aspectos a tener en cuenta del oficial de cumplimiento. Sí. Función principal. Digamos más que una función, una facultad, ¿no? Hablo ya como oficial de cumplimiento que soy. Julián también funge en algunos clientes con oficial de cumplimiento que pues tercerizaron. O sea, el hecho de que no estemos de acuerdo no quiere decir que pues nosotros no prestamos el servicio, lo hacemos con una serie de condiciones. Yo creo que es la facultad inequívoca de poder tomar decisiones. Esa es la principal función para mí, o el rol. Que la empresa me dé a mí esa jerarquía de poder decir, voy a bloquear un cliente porque tengo un riesgo reputacional, porque tengo un riesgo de contagio, porque tengo un riesgo legal, porque tengo un riesgo operativo, que son los 4 riesgos, digamos, en los cuales va girando el SAGRI-LAB. Esa toma de decisiones tiene que ser totalmente fundamentada, obviamente, en toda esa carne, digámoslo así, en esa sustancia que me dan ese grupo interdisciplinario que me tiene que rodear, o esas herramientas tecnológicas que yo implemento para conocer a mi contraparte. Eso me deriva a que otra función de las clave es la capacitación al personal, capacitación a las contrapartes respecto al sistema. El mito que hablábamos al inicio, todo lavado de activos, narcotráfico. No, señor, lavado de activos tiene muchos temas asociados. Entonces, poderles, y es una función del oficial de cumplimiento, capacitar a los funcionarios, hacerles conocer el sistema, que ellos puedan identificar las señales de alerta para que levanten la mano y digan, venga, tengo este proveedor, tengo este cliente sobre el cual hay una, digamos, duda razonable de que puede pasar algo, o definitivamente hay algo ya totalmente materializado y es una señal de alerta que creo que es la general de todos y es que está reportado en una lista vinculante para Colombia. Entonces, capacitar a los empleados, ese plan anual de capacitación en estos temas, que no se diluya en el tiempo, eso también me parece muy importante, me parece muy clave dentro de todas. Sin decir que las demás no sean importantes. La gestión documental es totalmente importante, sobre todo para demostrar que yo tomé todo lo razonablemente posible para poder conocer a mi contraparte. Todo el tema de ejecutar la debida diligencia intensificada también es una parte muy importante de las funciones del oficial de cumplimiento. Me meto un poquito, me aparto un poquito de la respuesta también y quiero que el público asistente lo tenga en cuenta, y es las inhabilidades e incompatibilidades, ¿no? que tenemos
para ser oficiales de cumplimiento. Si somos terceros, pues obviamente no podemos ser oficiales de cumplimiento de más de 10 compañías o de compañías que tengan un objeto social similar o que sean competencia. Entonces, se me hace muy importante que tengan también eso, ¿no? Que para que yo pueda desempeñar bien mis funciones, pues tengo que tener en cuenta esas inhabilidades e incompatibilidades para poderlo hacer. Esa independencia que tengo que tener frente a la toma de decisiones, frente a la ejecución del sistema, frente a poder alzar la mano y decir, oiga, yo soy responsable de esto frente al lavado de activos, entonces efectivamente esto no se va a poder hacer. Esas, así como porque veo que estamos como sobre el tiempo, esas de capacitación, de facultad, cerrar brechas, ¿no? Actualización del sistema, verificar si efectivamente tengo un manual, como decía Julián, adaptado a la operatividad de mi compañía, que no sea un tiro en un pie, poder levantar la mano y decir, no, miren, esto no nos está funcionando, tenemos que hacerlo de esta manera. Esa actualización del sistema con apoyo del representante legal, con apoyo de la revisoría fiscal, con los entes de externos de auditoría, bueno, con todo lo que me rodea, ese cierre de brechas para poder tener un manual funcional y a la medida de la operación se me hace muy importante. Nosotros siempre acostumbramos, cuando damos capacitaciones, de dar una palabra clave frente al sistema, al SagriLab, y es todos somos parte. Todos hacemos parte del sistema. Si se contagia la compañía de lavado de activos, no se contagia el oficial de cumplimiento, se contagia toda la compañía y el cierre de la compañía no le afecta a los accionistas, sino también a los empleados, a los clientes, a los proveedores. Entonces, y ojalá se lleven esa frase, todos somos parte, nosotros siempre decimos, todos hacemos parte del sistema, todos tenemos funciones, el oficial de cumplimiento ejecuta, capacita, cierra brechas, actualiza, pero todos tenemos que estar en pro de que el manual sea funcional, sea a la medida y definitivamente sea una herramienta, no solo para la confiabilidad de mis negocios, sino para la sostenibilidad de la compañía. Muchas gracias, Julián. En el chat de la transmisión está puesto el enlace del programa que comentábamos ahora de autoevaluación del sistema de gestión de riesgos para invitarlos a que lo exploren y puedan gestionarlo para establecer esas brechas. Julián, ya para terminar, diría yo, ¿cómo ves tú el tema de que, si bien es cierto, es un requisito de cumplimiento, pero todos los requisitos y todos los modelos de gestión generan per se una resistencia? ¿Cómo hacer para vencer esa resistencia e invitar a que todos hagamos parte, como lo decía Juan Sebastián? Sí, Carlos, pues mira, o sea, la verdad, lo primero que se me ocurre para esta pregunta, que es muy recurrente y yo siempre hablo, es de la sensibilización a todo nivel. ¿Qué pasa muchas veces en las empresas? Y es que el SagriLab, SARLAF, el que sea que nos toque implementar, se queda en los niveles altos de la compañía, se quedan los lineamientos en los niveles altos de la compañía y simplemente se baja a los otros niveles como una capacitación de 2 horas donde nos ponemos a hablar de que es una operación sospechosa, de que es proliferación de armas de destrucción masiva, pero yo creo que la sensibilización va más allá de la capacitación, es decirle a todos los colaboradores, a todas las personas que son parte de la compañía, el porqué del control. Nos hemos encontrado en empresas que se desarrollan una serie de actividades de manera tan automática que si uno le pregunta al funcionario, ¿y usted por qué hace eso? Porque mi jefe dijo. Pero si el funcionario sabe que yo voy a verificar o tengo que diligenciar un formulario de conocimiento de cliente de una manera completa y analizar adecuadamente la información, porque de pronto me puede generar el cierre del establecimiento o el bloqueo comercial o una sanción gigante, muy seguramente eso se va a hacer mucho más a conciencia. Pero estamos acostumbrados a delegar en cascada sin darnos cuenta el trasfondo de lo que tiene esa delegación. Entonces, cuando le llega
al funcionario que tiene que hacer una inspección de un vehículo, el tipo simplemente va a hacer una lista de chequeo y por eso las listas de chequeo muchas veces se vuelven como esa plana, porque se ve como algo que le impusieron, porque no somos conscientes de la relevancia que tiene para el negocio y el aporte que tiene. Que también es muy importante que este tipo de sistemas constantemente tienen cambios, son muy dinámicos. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que cuando yo tengo un cliente que de repente, un proveedor que hace parte a mi clasificación de riesgo medio, pero de repente hizo un cambio en su modelo de negocio y se volvió en un riesgo alto, y yo no actualizo eso a mis colaboradores, a las personas que están a cargo de esa primera línea que mencionaba Juan y que están a cargo de ejecutar en sí el sistema, pues ellos no van a tener ni idea y simplemente, y entonces ahora va a tocar hacer más trabajo. No, es que no es más trabajo, sino que es el mismo trabajo, sino que alguien que estábamos midiendo con un rasero un poco más bajo, ya toca medirlo con un rasero más alto porque implica una mayor relevancia para mi negocio. ¿Qué es importante? Y no quiero ser repetitivo en el tema, pero sí quiero ser incisivo y claro en que cuando nosotros partimos de los controles que desarrollamos desde el contexto de la compañía, pues estos controles van a ir alineados con la lógica de la compañía y no van a ser controles que generan tanta resistencia. Entonces, yo creo que en resumen, a tu pregunta es, partamos del contexto, o sea, sepamos qué le aplica a mi negocio, cómo se lo aplico yo al negocio para que no interrumpa, para que no sea disruptivo, expliquemos por qué yo tengo que hacer esto, sin ir a explicar qué es la circular 100.00016 del 24 de diciembre del 2020, sino explicar que hay una necesidad de que el negocio sea confiable, hay una necesidad de que el negocio funcione de manera correcta. Y por eso usted, señor colaborador, debe implementar esta actividad adicional o robustecer una actividad que usted ya tenía para controlar un riesgo. Entonces, yo creo que de esa manera se logra quitarse un poco esa imposición que se ve, porque esto es obligatorio. Entonces, me tocó y nos ha tocado con un montón de clientes, y cuando les explicamos la funcionalidad y venga, esto cómo le va a aportar a su negocio, venga, es que sí, esto es como chévere. Nos ha pasado con muchos clientes que dicen, es que viéndolo así es diferente. Pero si uno llega y le habla como del capítulo 2 de la circular, pues se genera esa resistencia. Julián, muchas gracias. Carlos Mauricio va a hacernos otro aporte. Te escuchamos. Quería complementar un poquito lo que estaba diciendo Julián, ¿cierto? De que esto es gestión de riesgos obligada, pero no deja de ser gestión de riesgos, ¿cierto? Y hay que preguntarle a las empresas, oiga, ¿qué pasa si mañana sus cuentas están congeladas porque debido a una operación que usted hizo con un cliente, ¿cierto? Quedó usted en la lista cripto. Es la supervivencia de la empresa. Entonces, yo los invito a todos los que nos están escuchando a que este tema no lo tomen como que a ver cómo hago para cumplir la ley de la forma más rápida y menos complicada posible, sino que entiendan que el riesgo es grande. Cada vez los que quieren lavar activos están buscando nuevas formas. Me encantó el ejemplo de Juan Sebastián que decía qué carro se roban, el que está en la calle o el que está en el parqueadero. Si usted tiene un buen sistema de SARLAF, un buen sistema de SARLAF o de gestión de riesgos, pues seguramente el tercero que quiere ensuciarlo usted, pues no lo va a tocar y va a buscar uno que sea más sencillo. Es una forma de protección y realmente las consecuencias, si uno se llega a ver contaminado por un tema de lavado de activos, financiación de terrorismo, son muy complicadas. España nos lleva una gran ventaja en el tema de compliance y no porque sean más inteligentes que nosotros, simplemente porque ya se inventaron un tema que se llama la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces ya cuando el gerente de la empresa entiende que por un delito de estos puede terminar, es él en la cárcel, porque no es la multa, no es la sanción, es ir a la cárcel, ahí sí dijeron, oiga, esto es de verdad, esto es en serio. Entonces, la superintendencia por los laditos con estas obligaciones nos está llevando a que montemos los sistemas, pero es en protección nuestra, ¿cierto? Porque el riesgo es muy alto y hoy en día, ¿cierto? El mundo no perdona
que una empresa termine contaminada por lavado de activos, ¿cierto? Así no te sancionen, ¿cierto? El simple escándalo puede hacer que pierdas clientes. Entonces ese era como que el mensaje que quería enviar. Muchas gracias, Carlos Mauricio, a todos los Qué pena, asistentes. Carlos. Dale, tranquilo. Y ahí hay algo muy importante, ¿no? Que ratifica lo que nosotros hemos venido diciendo, que esto es una herramienta. La semana, a final de año, si no estoy mal, de la lista Clinton salieron alrededor de 500 personas, entre naturales y jurídicas, que estaban reportadas y accedieron, si no estoy mal, 250 mal contadas más. Eso se viene actualizando y pensamos que eso nunca nos va a tocar, y como estamos hablando de un sistema de gestión de riesgos, de pronto sí nos va a tocar, y es más fácil anticiparse y prevenir que salir a corregir y en este caso no es salir a corregir un riesgo como una pandemia, sino acá ya el riesgo es de, estoy bloqueado en el sistema financiero y no puedo hacer nada más. Entonces, qué importante es saber prevenir, ¿no? Qué importante es identificar esto como esa herramienta para que el bolsillo tanto de los accionistas, de los clientes, de los proveedores y en sí de las contrapartes se cubran un poquito. Yo siempre pongo, y no está de más, el tema colombiano de la Riviera. Miren cómo se bloquea por una operación que ni siquiera hizo en Colombia la empresa, sino fue alguien externo, alguien en otro país. Entonces, muy importante el aporte. Muchísimas gracias. Perfecto. Darle las gracias, Julián, Juan Sebastián, por su dedicación en este tema, a todos quienes todavía nos acompañan al cierre de este conversatorio. Contarles que, como decía hace un momento, que era un tema muy interesante, y me cuentan que revisando la programación del primer trimestre, entonces ustedes estarán de vuelta con nosotros acompañando a esta comunidad de conocimiento el 3 de marzo con un tema de ética y transparencia empresarial. Qué rico, bienvenidos. Va muy de la mano con lo que estamos caminando. Invitarlos muy especialmente para el próximo jueves, en el mismo horario, a nuestro siguiente conversatorio, que tiene que ver cómo resignificar la función del administrador de riesgos. Lo va a liderar la ingeniera Lina Marcela Mejía, que es vicepresidente de consultoría de Gallagher Consulting. Entonces nos dará mucho gusto tenerlos y seguir en este intercambio de conocimiento y de enriquecimiento de todos nosotros alrededor del tema de gestión de riesgos, continuidad de negocio. Muy oportuno con lo que mencionaba Carlos Mauricio, lo que cerrabas tú. Esto es un tema de continuidad de negocio, sí o sí. No hay necesidad de hacer mayores estudios para entender que es así de claro. Muy bien. Muchas gracias de nuevo a Carlos Vanegas. Cuídese mucho, pórtese como pueda para que nos siga acompañando y siga liderando nuestros conversatorios para la sostenibilidad. A todos, mil gracias y una feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y como lo dijo Carlos, nos vemos en marzo nuevamente y los invitamos a seguir acompañando estas charlas cada jueves 5 p.m. Salud. Muy bien, feliz Muchas noche. gracias. Hasta luego, feliz noche. Salud.